Hola equipo, continuando con nuestros análisis desde la estadística inferencial, ahora vamos a hablar acerca de el análisis de relación o análisis de asociación o también conocido como análisis de correlación. Básicamente, con este tipo de análisis lo que queremos entender a nivel de un estudio o el desarrollo de un proceso de investigación es que encontremos a partir de un análisis bivariado, es decir, con dos variables numéricas, poder determinar esa estadística inferencial que nos diferencia claramente de la estadística descriptiva y que nos pone a pensar acerca de una posible o un potencial asociación o relación que no es una relación de causa-efecto, sino que es una asociación que existe entre dos variables numéricas para este ejercicio que vamos a desarrollar más adelante. Lo que busca básicamente es encontrar una potencial asociación entre dos variables numéricas y que está denotada dentro de lo que es la estadística inferencial que requiere básicamente de unos supuestos que se deben cumplir a partir de la normalidad para saber qué tipo de prueba yo debo desarrollar, pero adicional a ello cumplir con una hipótesis estadística que lo que busca es demostrar que existe una relación entre una variable X y una variable Y, ¿cierto? O una variable A y una variable B. Lo que queremos encontrar con nuestra hipótesis estadística dentro de este análisis inferencial es que podemos tener la evidencia estadísticamente significativa para decir que sí existe una correlación entre estas variables numéricas y adicional a ello, podemos demostrar qué tipo de relación existe. Es decir, si tenemos una relación directamente proporcional, es decir, cuando una variable aumenta, la otra también, o cuando una disminuye, la otra también. O encontrar una relación inversamente proporcional, que es todo lo contrario, es decir, cuando una variable aumenta, la otra disminuye, o cuando una variable disminuye, la otra aumenta. Es eso lo que queremos encontrar. Entonces, para corroborar cualquier prueba de hipótesis estadística inferencial, requerimos primero hacer una prueba de normalidad y ella nos va a decir si tenemos que utilizar una prueba de Pearson, si encontramos que los datos tienen una distribución normal, o de Spearman, si encontramos que alguna de las variables, o al menos una de las variables, no tiene esa distribución normal entre los datos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener presente dentro del análisis de la correlación? Primero, poder encontrar, ¿cierto? La relación. Luego, ¿qué tan fuerte es o en qué nivel tenemos esta relación? Y si efectivamente tenemos una evidencia estadísticamente significativa para afirmar que lo que estamos encontrando como relación y de nivel, pues es realmente cierto. Entonces, para encontrar la relación se utiliza un, un parámetro R que explica si tenemos o no esa relación. Y básicamente es un valor que va a estar entre -1 y 1, ¿cierto? Entre más se acerque a -1 o a 1, quiere decir que la relación es fuerte. Y cada vez que se acerca más el número a 0, entonces decimos todo lo contrario, que no existe una relación. Esta relación, les comentaba anteriormente, puede ser positiva, puede ser negativa o sencillamente no existe. Negativo cuando nuestro R de nuestro cálculo de la correlación está muy cercano a -1 y positiva cuando se acerca este valor de R a 1. Por otro lado, podemos determinar el nivel, qué tan correlacionados potencialmente están estas dos variables. Entonces, si nos encontramos en la mitad, es decir, en cero, de este intervalo entre -1 y 1, decimos que no hay correlación. Cuando nos empezamos a mover y acercarnos más hacia los valores de 1 y -1, pues empieza a aumentar la correlación existente entre ellos. Entonces,
Si pensamos en una correlación entre 0 y menos 0,5 o 0,5, podemos afirmar que hasta ahí, en ese intervalo, tenemos una correlación débil. Pero si encontramos una R por encima del punto 5 de correlación, podemos decir que esa correlación es moderada. Y cuando está por encima de 0,7 o menos 0,7, podemos afirmar que tenemos una correlación fuerte, que es lo ideal. En un mundo utópico podríamos encontrar también correlaciones perfectas, tanto directas como indirectas o inversas, perdón, con el hecho de que llegáramos con un valor de R eh, muy cercano a -1 o a 1. Esto también nosotros lo podemos evidenciar por un método gráfico, ¿no? No solamente el numérico, y es básicamente con estas gráficas que están aquí de manera ilustrativa, que representan lo que les acabo de decir desde el -1 al 1, pasando por el 0. Entonces, cuando hablamos de una relación que consiste básicamente en tener una correlación negativa por este menos que tenemos en nuestro R y que está perfectamente porque está en 1, lo que encontramos es que la distribución, ¿cierto?, de los datos en una línea de tendencia después de generar un gráfico de dispersión, están muy alineados, muy cercanos a la línea de tendencia y además están con una distribución muy homogénea en toda la longitud de la línea de tendencia. Luego ya cuando empezamos a alejarnos un poco de la proximidad de esta línea de tendencia, entonces empieza a descender o a bajar un poco esa correlación existente entre estas dos variables, ¿cierto? Hasta el punto de que lleguemos al valor de R igual a 0, que es cuando tenemos muy dispersos los datos y no se puede encontrar una tendencia y una asociación entre estas dos variables numéricas, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos una línea de tendencia que demuestra que la línea desciende, es decir, está de arriba hacia abajo, entonces podemos pensar en que estamos frente a una correlación o una asociación o una relación entre dos variables negativa o inversamente proporcional. Todo lo contrario cuando vemos que esta línea de tendencia tiene una visualización ascendente, es decir, desde abajo empieza hacia arriba, ¿cierto? Y empieza a crecer. Allí nosotros podemos gráficamente pensar que existe por ahí una relación que es positiva, que es directamente proporcional. Es decir, entonces, ¿y qué es lo que tenemos que ver de los gráficos de dispersión que vamos a desarrollar más adelante? Que primero los puntos de dispersión de las gráficas estén muy cercanos a la línea de tendencia y además tengan una distribución homogénea, simétrica entre lo largo de la línea de tendencia y también qué tipo de, de orientación tiene, ¿no? Si una manera ascendente o una manera descendente. ¿Listo? Muy bien. Y por último, aquí hay unos gráficos que vamos a desarrollar que nos ayudan visualmente, ¿cierto? A tener los dos métodos de análisis, tanto el numérico como también el gráfico y poder tomar decisiones en términos de qué tipo de relación tenemos, qué nivel y finalmente la significancia que también pues nos dice en últimas si podemos tener por la cantidad de datos. La literatura nos dice que aproximadamente deberíamos tener no inferior a 30 datos de muestra para poder encontrar mayor significancia en ese p-valor sobre nuestra hipótesis estadística de asociación. Entonces, para recordar, casi siempre se va a trabajar, o en realidad desde en la ingeniería o la investigación aplicada, en términos de ingeniería, vamos a tratar siempre de tener un nivel de significancia del 0,05 o el 5%,
que es sobre el valor del p-valor que nosotros vamos a analizar. Entonces, cuando generemos nuestra prueba estadística, ¿cierto? Nuestra hipótesis nula o hipótesis alterna, que lo vimos en los videos anteriores de conceptos básicos de la estadística inferencial, pues lo que queremos saber es si este p-valor está por encima o está por debajo. Recordando que siempre nuestra H1 o hipótesis nula será que no existe una relación entre las variables y que la H sub 0, que es la hipótesis del investigador, o la hipótesis alterna, es que sí hay una relación entre las variables. Entonces, lo que buscamos o queremos encontrar para poder validar nuestra hipótesis del investigador es que ese valor del p-value o p-valor o significancia como aparece en algunos software como el SPS, es que esté por debajo. Es decir, si encontramos un valor en la significancia de 0.02, estaría por debajo de este nivel de confianza, entonces podríamos decir que efectivamente con los datos y con la relación que se encuentra en las dos variables numéricas, pues hay una evidencia estadísticamente significativa para decir que podemos explicar esa asociación y que no se debe totalmente al azar. Muy bien. Entonces, con ello, lo que deberíamos es volver a esos pasos de los que hemos hablado en videos anteriores sobre cómo hacer nuestro análisis estadístico. Entonces, lo primero, ¿cierto?, que vamos a plantear es esa hipótesis estadística, con la hipótesis nula y la hipótesis alterna, que es la de nosotros, la que esperamos que se desarrolle cuando planteamos nuestras pruebas o análisis estadísticos. Entonces, podemos tener hipótesis de asociación, que es la que nos interesa para este video, también de diferencia, cuando queremos encontrar una relación causa-efecto, aclaro de una vez, con el análisis de correlación o de asociación o de relación, no podemos encontrar una relación de causa-efecto. Eso hace parte de otra prueba que es la hipótesis de diferencia, es cuando desarrollamos pruebas de ANOVA o Kruskal-Wallis, etc. Acá lo que queremos es encontrar la correlación potencial entre estas dos variables numéricas. Y finalmente también hay una hipótesis de predicción que va muy relacionada también con este análisis de correlación, pero que los veremos más adelante. Entonces, lo primero que queremos es determinar eso, si existe o no una relación entre esas dos variables y qué tanta evidencia estadísticamente significativa tenemos de ello. El nivel de significancia, que es el 5%, viene ya por defecto en las pruebas. Pero para hacer la prueba estadística tenemos que seleccionar claramente qué tipo de prueba voy a desarrollar, si paramétrica o no paramétrica. Entonces, para ello debo determinar una prueba de normalidad, ¿cierto? Y luego de que yo determine si la variable o las variables que estoy analizando tienen o no un comportamiento normal, entonces ahí sí decido, ¿me voy por una prueba paramétrica o me voy por una prueba no paramétrica? Entonces, en consecuencia, si yo logro identificar que mis variables tienen una distribución normal, entonces voy a utilizar la prueba de correlación de Pearson. ¿Listo? Y ahora, si encuentro que al menos una de las dos variables no tiene una distribución normal, entonces me tengo que ir a desarrollar la prueba de Spearman. ¿Listo? Lo que se desarrolla allí es el p-valor. Vamos a encontrar también ese R de la relación, ¿cierto? Si es directa o si es inversamente proporcional y finalmente pues tomar la decisión de, y con la significancia o el p-valor de acuerdo al software, si tenemos o no una evidencia estadísticamente significativa para decir que esa asociación existe o que esa relación o asociación no existe. Bueno, entonces, a continuación lo que iremos a revisar es cómo podemos aplicar estos conceptos ya en la práctica usando el software SPS y también cómo podemos tener ya un código que nos va a ayudar y nos va a facilitar bastante la vida para generar ese análisis de correlación. Entonces nos vemos en el video que está a continuación.